Buenas tardes para todos. En este video quería hablar sobre la importancia del dinero público. El dinero público en realidad es todo el dinero que está en una economía que inicialmente es emitido por el Banco Central de ese país, en el caso del guaraní, por el Banco Central del Paraguay, para financiar los gastos del gobierno. Una vez que entra en circulación, las empresas reciben el dinero y los bancos pueden multiplicar ese dinero, pero no lo pueden producir. Solamente produce eso el Banco Central, que tiene el monopolio de producir. Pero en Paraguay hay una regla de responsabilidad fiscal que establece que tiene que haber un equilibrio entre los ingresos públicos y el gasto público. Resulta que la única manera que un país se puede desarrollar es con dinero público. Es decir, cuando hay diferencias entre lo que gasta y los ingresos. Cuanto más gasto público hay con respecto a los ingresos, más es la diferencia y mayor es el aporte del gobierno en la economía. Puede comprar más viviendas, puede comprar más aulas para las escuelas, insumos, medicamentos, desagüe pluvial, desagüe cloacal. Todo el presupuesto de infraestructura que necesita un gobierno, el Estado debe invertir. Y para eso no necesita recaudar. Porque muchos creerán que los ingresos públicos financian al gasto público. Y eso no es cierto. Los ingresos públicos son un apoyo a la política monetaria. Retiran el circulante que en exceso puede emitir un gobierno para buscar un equilibrio entre emisión y circulación de dinero. En este momento Paraguay ya tiene estabilidad macroeconómica, ya tiene un buen clima de negocios. Este es el momento a pasar a la segunda fase de la economía, del crecimiento, que es inversión. Inversión en educación, en salud, en vivienda, en obras públicas. Cuando vino la pandemia, no se esperó recibir el dinero del exterior para gastar. No se esperó recaudar más para inyectar los 1.600 millones de dólares y salvar la economía. Directamente se gastó. Entonces yo creo que hay que llamarle emergencia, como se llamó en ese momento a los 1.600 millones, a la salud. Emergencia a la educación, a la infraestructura, a la vivienda. Y entonces el dinero va a salir. Y eso no genera inflación cuando se compra todo lo que el sector privado no compra. Toda la capacidad ociosa, si hay albañiles disponibles, maestros, cemento, propiedades, terrenos, si hay capacidad ociosa, el gobierno debe comprar, debe invertir. Entonces esas falacias, esos mitos de que el ingreso financia el gasto público no es cierto, porque la contabilidad pública no es como la privada. En la privada, una empresa privada necesita ingresos para gastar. En la pública no, porque produce su propio dinero. Entonces esa relación de 1 a 1 que busca la ley de responsabilidad fiscal, con eso no vamos a estar mejor. Tenemos que aumentar esa relación. Hoy el gobierno para gastar inyecta 14.000 millones de dólares y retira de circulación casi 7.000 millones de dólares. O sea, menos del 14% es lo que invierte el gobierno, lo que aporta el gobierno en la economía, y es muy poco. Se tiene que duplicar o triplicar. Pero esta receta del Fondo Monetario son usadas por los economistas acá en Paraguay hace 30 años. Son libros que se leían en 1960. Eso ya no aplica. Y la muestra de eso son los países desarrollados. Todos los países ricos crecieron con déficit. Ningún país creció con equilibrio ni con superávit. Entonces lo que hay que hacer es aplicar la receta de los países ricos a los países en desarrollo como Paraguay, romper ese mito, evitar esa receta del Fondo Monetario que nos aprieta, nos impide invertir en la economía. Y eso es lo que quiero que la gente comprenda, para que vaya entendiendo de que nosotros no necesitamos más impuestos, no necesitamos la receta del Fondo Monetario, porque tenemos nuestro propio dinero y es urgente que el gobierno invierta en la educación, en la salud y en la infraestructura del país. Gracias.